Hola hermanos amados, Dios los bendiga a todos, un abrazo virtual a todos y esperamos en Dios que todos ustedes se encuentren bien. Vamos a continuar nuestras reflexiones, nuestros temas de el Yo Soy. Y el día de hoy vamos a empezar diciendo que la Biblia es un libro escrito en una cultura que podemos denominar una cultura rural, porque habla mucho del campo, habla mucho de la ganadería, habla de la agricultura y usa mucho la figura de pastor de ovejas. Se menciona mucho, por ejemplo, desde el principio, en Génesis capítulo 4, versículo 2, que el segundo hijo de Adán y Eva, el primero pues ya sabemos que Caín, el segundo es Abel, fue pastor de ovejas. Y cuenta la historia bíblica que ambos hijos llegaron al altar y presentaron una ofrenda. Pero Dios miró con agrado la ofrenda de Abel porque él presentó lo más hermoso, lo mejor, dice la Escritura, lo más gordo de ovejas que había presentado Abel, porque era pastor de ovejas. Posteriormente, también Jacob fue pastor de ovejas. Y dice la Escritura que él llegó huyendo de su hermano, y cuando empezó a trabajar con su suegro, él trabajó 7 años por su esposa, Raquel. Pero cuando iba el momento de la unión, el suegro le hizo trampa y le dio a Lea, le dio la otra, a que no era. Y así Jacob tuvo que trabajar otros 7 años más. En eso ustedes lo pueden constatar en Génesis capítulo 29, esta historia. Y entonces Jacob trabajó más y todo su trabajo era pastor de ovejas. También la historia nos dice que Israel fue llevado a Egipto por José. Cuando se acuerdan la historia que José fue vendido por sus mismos hermanos y José llegó a ser un grande en Egipto y se llevó a sus padres porque había una gran hambre. Y cuando el faraón le dice a José, aquí está la tierra para tus familiares, él le dijo, mi familia son pastores, se dedican a criar ovejas. De tal manera que toda esta historia está llevándonos a una idea de una comunidad que se dedicaba al pastoreo. El mismo rey David, cuando escribe el Salmo 23, uno de los hermosos salmos de la palabra de la Biblia, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. David fue pastor de ovejas. Pero en el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 15, dice que Dios, en el Antiguo Testamento, Dios es el pastor de las ovejas, porque dice allí literalmente, yo apacentaré a mis ovejas. En el versículo 16 de este mismo capítulo dice, yo buscaré a la perdida, haré volver a la descarriada, vendaré la perniquebrada, fortaleceré a la débil. Y ya en el versículo 20 de este mismo capítulo dice, yo juzgaré entre oveja engordada y la oveja flaca. Es decir, Dios es el que juzga eso. Y dice, yo levantaré sobre ellas un pastor y él las apacentará. Dice, David se llamará.
David será su nombre. Obviamente se está refiriendo que de los lomos de David iba a nacer el Cristo, según la genealogía bíblica, y del cual ese pastor vendría a ser el Cristo. Qué complicado es para los pastores en estos días cuando la iglesia toma estos pasajes y se los quiere aplicar a los pastores aquí en esta tierra, a los pastores ordinarios, llamémosle así. Y las iglesias quieren un pastor que tenga todos los dones, que sea un gran predicador, que sea un gran maestro, que sea un gran consejero familiar, que sea un gran estudioso, que sea un gran teólogo, que sea el gran evangelista, que sea el gran misionero, en fin, el mejor pastor con todos los dones. Y además que lo haga con ciencia y con inteligencia. Eso lo dice Jeremías 3:15, con ciencia e inteligencia. Pero, amados hermanos, ante todo este panorama del pastorado, la verdad es otra. Y más todavía, si lo medimos con las palabras de Jesús, vemos que el pastor ordinario aquí en la tierra nos encontramos muy, pero muy lejos de esa realidad. Mira lo que dice el Señor Jesús en el segundo yo soy. El primero que vimos el domingo pasado fue yo soy la resurrección y la vida, ¿se acuerdan? Hoy vamos a ver esto. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Dice, yo soy el buen. El término buen aquí es hermoso, excelente. Está relacionado, obviamente, que en el Antiguo Testamento vemos que Jehová es mi pastor. Dios o Jehová es quien pastorea a su pueblo, a Israel. Y ya en el Nuevo Testamento, Cristo, nosotros lo tenemos como el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Y es Él que procura todo lo bueno para sus hijos. Él es bueno. Yo recuerdo que una vez aquí en el Evangelio dice que un joven llegó corriendo y cayó de rodillas a los pies de Cristo y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús se le quedó mirando y le dijo, bueno solo mi Padre que está en los cielos. Pero Cristo nos ha enseñado en su palabra que Él y el Padre, uno son. Por eso dice, yo soy el bueno, el excelente, porque procura todo lo bueno para sus hijos. Y tan bueno es que vean lo que sigue. Su vida da por las ovejas. Aquí es da su vida. Es tan bueno este pastor que da su vida. Por supuesto que esto no aplica a los pastores ordinarios, porque estos no dan la vida. Por muy bueno que sea un pastor, no entrega su vida en sacrificio voluntario. Incluso muriendo un pastor, pues es una pérdida para la iglesia, porque ya la iglesia se queda sin pastor. Pero aquí dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Es decir, el Cristo, que es el buen pastor, muere
en lugar de sus ovejas. Esto significa vida. Él significa la vida para la oveja. ¿Por qué? Porque el Padre le ha dado esa autoridad a su Hijo de ser el buen pastor, que Él tiene el poder para ofrecer su vida, para volverla a tomar. Ese poder ha recibido de su Padre. Y además, noten ustedes que su vida la da por los que el Padre le dio. Es decir, aquí hay algo selectivo. Cristo, el buen pastor, su vida da por aquellos que el Padre, es decir, por los verdaderos creyentes, por ellos muere en la cruz. Por eso este pastor es diferente. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Contrasta muchísimo con lo que dice el versículo 12, el asalariado ve venir el peligro y huye. Porque las ovejas de este pastor asalariado no son de él. No se preocupa ni ama las ovejas. Tal vez lo hace por su paga, por su dinero, o lo que llamamos por el salario. Por eso es el asalariado. Abandonan cuando él ve el peligro. Cuando el lobo viene a dispersar a las ovejas y tratan de apoderarse, pues a este pastor asalariado no le preocupan las ovejas. Si el lobo las dispersa, dice, pues al fin y al cabo las ovejas no son mías. Por supuesto que Cristo estaba dando esta enseñanza y sabía perfectamente que quienes estaban escuchando también eran los fariseos, y se refería también a ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían el cuidado del pueblo de Israel y no estaban haciendo un trabajo pastoral. En cambio viene este pastor, el que da su vida por las ovejas. Es Cristo. Y es porque las ovejas son muy fáciles de perderse. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, versículos 6 y 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Quién puede hacer esto, amados hermanos? Solo Cristo. De hecho, el profeta está hablando de él. Cristo lo hizo por su rebaño. En el versículo 14 dice que Él es el buen pastor, su vida da por las ovejas, y dice en el versículo 14, y yo conozco mis ovejas. Dice Cristo que Él conoce a sus ovejas. Noten ustedes, amados hermanos, dice que las llama por nombre. Él las llama por nombre. ¿Quién puede hacer eso, amados hermanos? Miren, yo tengo ya unos 37 años en el ministerio pastoral y me he visto a veces en dificultad, porque a veces hermanos que me saludan y estoy hablando con ellos y no me puedo acordar de todos los hermanos. Ya depende también del tamaño de la iglesia, pero a veces es difícil. A nosotros, los pastores ordinarios, nos pasa esto. Pero Cristo dice que Él las llama por nombre a todos. En 2 de Timoteo, capítulo 2, ustedes véanlo ahí en sus hogares, 2 de Timoteo 2:19,
dice allí, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Él conoce el carácter de cada oveja. No necesita que alguien le cuente a Cristo de alguna oveja, de su conducta, de su comportamiento. Amado hermano, Él te conoce perfectamente. Nos conoce a todos. Mire lo que dice el Salmo 139, del versículo 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Hermoso, hermano, subrayen ustedes, dice, todos mis caminos te son conocidos. Dice, he aquí que todavía no está la palabra en nuestra punta de la lengua y el Señor ya lo sabe lo que vamos a decir. Desde lejos nuestros pensamientos, nuestro caminar diario de la vida, esto es lo que dice el salmista. De tal manera, amados hermanos, significa que Dios nos conoce perfectamente bien. Sabe todas las cosas de ti, de tu pasado, de tu presente y de tu futuro. Aún las cosas que quizás ya olvidaste, sean estas positivas como negativas, recuerda, Él es omnipresente, es omnipotente y es omnisciente. Así que las ovejas necesitan vigilarlas constantemente. Necesitan las ovejas ser llevadas al campo, considerando que las ovejas son indefensas. Las tiene que cuidar, las tiene que proteger de las fieras. En la historia que hemos venido narrando desde el Antiguo Testamento, la costumbre era que el pastor de ovejas llevaba una vara y llevaba una honda. ¿Para qué? Para proteger a las ovejas, a sus ovejas. Las cuidaba, las protege. Y debía de cuidarlas siempre. Con esa vara iba a defenderlas, aunque también con esa vara podía usarla también para que vayan en el rumbo que él quiere, las ovejas. En cambio, el asalariado las deja que vayan por donde quieran, ¿verdad? Así que las ovejas se descarrían rápidamente por la oscuridad, porque a veces tienen la vista muy corta y por lo tanto se pierden fácilmente. Este pastor, en vez de dispersar las ovejas, las reúne, las ama y da su vida por ellas. Se sacrifica por ellas. Hermanos, ninguno hace eso del pastor ordinario. Por eso este yo soy es importante, el buen pastor que su vida da por las ovejas. La siguiente es en el versículo 14 también, dice, ellas le conocen. Dice que son mis ovejas. El Señor conoce a sus ovejas. El Señor Jesús conoce a todos los que son de su iglesia. Pero hay una cosa importante. Dice aquí, ellas también conocen. Conocer a Cristo, amados hermanos, es tener un encuentro, pero muy íntimo y personal con Él.
conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. De tal manera que si no hay un encuentro personal tuyo con Cristo, nomás no hay nada. Tiene que haber una entrega de tu corazón. Tiene que haber un aceptarlo públicamente y decir, creo, Señor, en ti. Y es eso para que tú digas, yo ya conozco a Cristo. Porque hay quienes se reúnen y se reúnen y se reúnen muchos años y no han tenido un encuentro personal con Cristo. Miren, dice allí el texto que acabamos de decir, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es Juan 8:32 dijimos. Y esto implica que las ovejas oyen su voz. Esa es la otra parte. Oyen su voz. ¿Y saben por qué? Solo Él tiene palabras de vida eterna. Recuerden que cuando el apóstol Pedro estaba con Jesús y Él les estaba explicando y algunos ya no querían estar allí, Jesús les dijo a sus discípulos, si gustan también se pueden ir ustedes. ¿Y qué dijo Pedro? ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. La oveja oye la voz de Cristo, porque para nosotros, para usted, para mí, son palabras de vida. Recuerda lo que dice San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Es decir, la oveja verdadera, el creyente verdadero, se goza con oír la palabra de Dios. Y estas ovejas, cuando oyen la palabra de Cristo, lo siguen. Les gusta oír su palabra. Se dejan guiar por el Señor, por Cristo. Y Cristo está presente hoy, hermanos. Los guía a sus ovejas. Pero ¿saben cómo? Por su Santo y Divino Espíritu. Si ustedes analizan en Juan capítulo 16, versículo 13, para completar este estudio, dice allí, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Allí está. Cristo está presente hoy con su Espíritu y está guiando a sus ovejas. Además, dice también en Juan 14, 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Fíjate qué bendición. La oveja que ama a Cristo, guarda su palabra en su corazón. Y quien hace esto, tiene el amor del Padre. Y noten ustedes que vendremos a Él, es decir, Cristo, el Padre, el Espíritu Santo, y dice, y haremos morada con Él. Por eso es que aprendemos del apóstol Pablo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Pero hay otra enseñanza también aquí en este mismo versículo. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, de un corral, de una cerca. ¿Y sabe por qué dice esto? Porque los judíos creían que solo ellos eran el pueblo de Dios. Revisa tu Biblia, hermano, en el capítulo que estamos estudiando, en el versículo 14, ¿verdad? Y 14 es, conozco mis ovejas, las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 16, ahí va el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor.
Versículo 16. Los judíos, ellos solamente eran el pueblo de Dios. Se creían así. De hecho, hasta el tiempo de hoy, ellos no creen en Cristo. Por ahí hay algunas excepciones, pero en general no creen en Cristo. Ellos nada más se consideraban que ellos son el pueblo, las ovejas. Pero, amados hermanos, en el Nuevo Testamento encontramos que las ovejas no están confinadas a un solo redil. Están por todas partes las ovejas. Y Cristo dice, a aquellas también debo traer. Bueno, hay ocasiones que escuchamos y que alguien dice, mi iglesia es la mejor. Nosotros somos los creyentes verdaderos. Somos las ovejas de Cristo. Amados hermanos, no sabemos, solo Dios sabe, tú y en tu corazón, pero no podemos pensar así. Las ovejas están en todos lados. Hay ovejas, hermanos, pentecosteses, presbiterianos, bautistas, congregacionalistas y de diferentes denominaciones, son ovejas del Señor, ¿verdad? Pero también dice en este versículo, aquellas otras ovejas debo traer. Significa que esas todavía hay que ir por ellas. Significa que hay muchos que serán alcanzados por el Evangelio. Y aquí estamos hablando del futuro. Porque en Juan 17:20, cuando Cristo ora por sus apóstoles, por sus discípulos, menciona algo muy importante en este versículo que acabo de mencionar. Y dice, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Por la palabra de ellos. ¿Quiénes ellos? Sus discípulos, sus ovejas. Usted y yo, amados hermanos, hay muchos que todavía falta que crean, pero hay que llevarles el Evangelio. Este finalmente es el ministerio de la iglesia. A veces como iglesia hemos descuidado este ministerio. El de seguir buscando a otras ovejas que vengan al redil de Cristo. Que vengan al redil de Cristo. Por eso Cristo, y concluimos con esto, amados hermanos, podemos decir, o Él puede decir, mejor dicho, yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque Él sí da la vida por sus ovejas. Porque Él se sacrificó por ti, derramó su sangre hasta la muerte por sus ovejas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? ¿Qué tienes que hacer tú, hermano? Déjate pastorear por Él. Si andas retirado, te has ausentado del Señor, ya no te interesa mucho participar en las cosas de Dios, si andas retirado, vuélvete al Señor. Vuélvete al gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Déjate pastorear, refúgiate y di, Señor Jesús, aquí estoy. Ahí donde estás, en tu hogar o donde me estés escuchando, cierra tus ojos y hagamos esta breve oración. Padre eterno, yo sé que tú eres el gran pastor de las ovejas, el único que se ha sacrificado por su rebaño. Perdóname, Señor, y permite que yo sea una oveja consagrada a ti, Señor, limpiada por tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Ayúdame, Señor, a volver a tu redil si he andado apartado. Ayúdanos, Señor, a todos los que somos ovejas, para seguir atentos, siguiendo, oyendo tu voz. Confírmalo, Padre Santo, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios nuestro Padre,
la guía y consuelo de su Santo Espíritu sea con ustedes, amados hermanos. Amén.